¿qué percibes que puede seguir para Morena después de ver Buena a un pregunta. hombre y a un presidente debilitado, a un partido que evidentemente ya no tiene la misma receptividad o la misma aceptación que tenía en el 18? ¿Qué ves? ¿Ves a lo mejor un éxodo de morenistas? ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, primero, yo lo que estoy seguro que hará López Obrador, será repetir lo que vimos de frente al 10 de abril pasado, es decir, hace 2 domingos, cuando lo de la consulta, violando abiertamente la Constitución, convirtiéndose arteramente en delincuentes electorales, violando las leyes que señalan hasta con pena de cárcel, porque además ellos mismos Pues lo modificaron. fueron los que metieron al Código Penal que los delitos electorales merecían Sí, ¿no? pena de cárcel. Incluso subieron al Sí. diccionario Claro, constitucional claro, para la cierto. previsión preventiva oficiosa. Correcto. Exactamente. Y entonces deberían ser sujetos de eso, pero se pasaron por encima. Más bien pasaron por encima de la Constitución, de las leyes del Estado de Derecho. Porque en Andrés Manuel López Obrador no cabe otra idea más que, a ver, batallamos tantos o batallé tanto para llegar al poder nacional, al gobierno, que si creen que me van a sacar, nos van a sacar, el 24 se equivocan y van a hacer todo lo que esté a su alcance. Aguas con esto porque los riesgos son muy grandes, son muy peligrosos. Van a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de quebrar, por una parte, de la oposición, que ya vieron que no lo van a lograr, pero también para quebrar el Estado de Derecho. No perdamos de vista esta prevención mía. Puede sonar exagerada hoy, pero ahí están los hechos como antecedentes. Y luego, Morena, ¿qué va a pasar? La mejor definición de Morena como partido político es que es el partido del presidente. Sí. El 24, que les debemos ganar, que tengo la confianza de que lo podemos lograr juntos todos, sociedad política, sociedad civil y partidos, y que hay que ganarles y sacarlos. Ahí va a empezar la desaparición de Morena. Después de la elección. Después de la elección. Sí. Y quizá antes pueda darse esta suerte de éxodo, Betty, porque también van a quedar en medio las elecciones de las 6 de este año, el próximo 5 de junio, que la apuesta nuestra, y tenemos mucha confianza en que además esto que pasó el domingo le dé un nuevo impulso a favor nuestro a nuestras campañas y candidaturas, que les podemos ganar la mayoría, y ahí van a ver que entonces ya no tienen el apoyo que lograron tener el 2018 y que ya no son invencibles, al contrario, son derrotables. Y ahí puede empezar a darse esto como hipótesis. ¿Me permiten hacer un complemento a lo que dice Chucho? Además, lo que pasó estos últimos 2 domingos, de Ramos y Resurrección, que es también resurrección de la sociedad y de la oposición, es que a la gente paulatinamente se le ha ido quitando el miedo. El miedo de la libertad, el miedo de levantar la voz y el miedo de manifestarse y de ponerse en el lugar correcto de la historia. Y eso es muy bueno, porque en la medida que haya esa libertad y esa fuerza, entonces vamos a ser muchos más los que vamos a ir en el mismo sentido. Punto número 1. Punto número 2. Lo que está diciendo Jesús es absolutamente cierto. El riesgo altísimo de que todo el aparato del Estado participe, intervenga en el proceso electoral del 24 para evitar una derrota de Morena. Por eso me parece absolutamente relevante, y desde aquí hago un llamado muy respetuoso, pero también muy enérgico a nombre de muchísimos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí tienen que señalar todas las anomalías e irregularidades que hubo y señalar los delitos electorales que se cometieron abiertamente como una gran provocación, diciendo sí y qué, ¿sí? Porque no se va a anular el proceso, porque pinche proceso no tuvo ningún efecto vinculatorio y entonces no sirve para nada lo de la consulta, pero las prácticas ahí están. Si no se marca el faul y se señala el precedente, se puede repetir en el 24. En cambio, si desde ahorita se castigan esas prácticas, entonces sí pueden inhibir esas conductas
en el 2024. Incluso nosotros el martes pasado, a propósito ¿Ya de esto que dices, presentaron ustedes denuncias? presentamos nosotros estas denuncias y le solicitamos al Tribunal Electoral a través del INE, porque ese es el procedimiento, que declare inválido el proceso de revocación de mandato en su conjunto por todas estas ilegalidades y violaciones constitucionales que se cometieron. Es cierto, ya no tuvo, por el porcentaje de votación que hubo el 10 de abril, ya no tuvo efectos vinculatorios. Pero no podemos permitir que se quede así como... No puedes dejar un antecedente, Sí, un precedente de estos para el 24. Ahí tienen razón. Eso, marcar el no, FAU, que se declare inválido el proceso, porque ¿qué sucedería? Llegó a decir el sonso que le maneja la comunicación a López Obrador. Jesús Ramírez. Jesús Ramírez llegó a decir, El mejor amigo de Javier. Qué bruto es este pobre. Más que sonso. Me cae, es más bruto que una galleta. están pidiendo que se anule el procedimiento, pero sí, digo, la elección de revocación de mandato. Pero si eso sucede, entonces tendría que repetirse. No, a ver. Digo, no conoce la ley porque uno de los artículos de la ley dice, si se anula un proceso electoral, si se declara inválido, no podrán participar los que fueron señalados y provocaron esos delitos electorales, ¿no? O sea, no podrá participar el señor que podría ser sujeto de revocación de mandato y entonces, pues, no habría ya repetición del proceso, pero quedaría un valiosísimo precedente por lo que tú supuesto. ¿Verdad? estás diciendo. Valioso.